En una cálida cabaña comunitaria en la costa norte, dos familias preparan una mesa. Pescado, quesos, copas de madera, apretones de manos, silencio alrededor de los cubiertos. Es una boda pacífica, la unión de dos clanes, donde hoy se firma el acuerdo, pero no habrá intimidad física. Los regalos ya se han contado, los testigos están apuntados, pero lo más importante no es el banquete ni la cama. Lo más importante es el papel y el sello, que deciden lo que pasará mañana y dónde estará la línea entre la voluntad de la familia y la voluntad de los adultos. Les saludo. Les pido que escriban en los comentarios desde dónde están viendo este episodio, desde qué ciudad o pueblo. Les deseo una tranquila escucha. A continuación, la historia de cómo el norte aprendió a medir el consenso no con la voz de la multitud, sino con la letra de la ley. Cuando los jinetes de los enviados reales recorrieron los caminos del norte, no solo llevaban consigo el poder, sino también una nueva medida del matrimonio. El rey, apodado el legislador por su labor de reforma de las leyes, reunió los estatutos dispersos en un único libro del reino. Esta codificación hizo que los acuerdos familiares habituales fueran visibles para los tribunales. ¿Qué es un compromiso matrimonial? ¿Cuáles son los límites de la dote? ¿Quién tiene derecho a oponerse? ¿Cuándo se puede posponer la vida en común? El principal cambio consistía en que el matrimonio ya no era una disposición del clan, ni una simple transferencia de dones, sino la voluntad mutua de las partes adultas, formalizada en una forma reconocida por la Iglesia y el Tribunal Real. Este libro estuvo en vigor durante siglos y se convirtió en una costumbre, como un poste de medición en un granero. Pero el texto real no estaba solo. Junto a él estaba el de la Iglesia. Mucho antes de la unificación del norte, los canonistas formularon el principio de que el matrimonio es el acuerdo de quienes son capaces de contraerlo. Las promesas secretas eran condenadas, pero se consideraba decisiva la voluntad de las partes, expresada de manera adecuada. Los umbrales mínimos estaban relacionados con la edad de madurez. Para las mujeres, alrededor de los 12 años, y para los hombres, alrededor de los 14. El compromiso como promesa de matrimonio futuro se permitía antes, pero se prescribía posponer la vida en común hasta la madurez. Este conjunto de reglas era un arma contra la orden familiar. Si no había consentimiento, no había matrimonio, por muchos testigos que se reunieran. En la práctica, esto se traducía en un largo camino a través de salas y libros. Primero, el ting o mesa parroquial. Se registra la intención. Se comprueba el parentesco y las obligaciones. Se anotan las condiciones de los regalos y la dote. A continuación, se publica la intención para que cualquiera pueda declarar un impedimento. Por último, la formalización eclesiástica de la unión no era una ceremonia llamativa, sino una serie de trámites formales, tras los cuales las partes se consideraban esposos por derecho y no por ruido. Y fue aquí donde la rutina judicial del norte dio un resultado inesperado. Los tribunales aprendieron a separar temporalmente las camas,
reconociendo la validez del matrimonio, pero considerando prematura la vida en común. Si una de las partes declaraba que el clan les apremiaba y que era necesario posponer la intimidad física, el tribunal aplicaba la doctrina eclesiástica según la cual los matrimonios inmaduros no deben convertirse en vida conyugal hasta alcanzar la mayoría de edad. La forma pública salvaba de la presión doméstica mejor que los gritos en la puerta. En los asuntos del norte se llamaba de diferentes maneras, pero la esencia era la misma. La unión como hecho legal, sí. La cama conyugal, después. En el registro se indicaban los plazos, los testigos, las obligaciones de manutención y la devolución de los regalos, para que la intimidad pospuesta no se convirtiera en motivo de acoso. Junto a ello, se incluían detalles económicos. El importe del regalo matutino, el orden de disposición de parte de los bienes por la parte que insistía en el aplazamiento y la responsabilidad de la familia por intentar cambiar la decisión por la fuerza. Así, la boda pacífica se convertía en un acuerdo sin escenas ni humillaciones. Los adultos ganaban tiempo, y el tribunal se mantenía como observador, dispuesto a intervenir si la familia comenzaba a presionar. La estructura no se sostenía en palabras bonitas, sino en dos pilares. El conjunto de normas reales establecía la jurisdicción y la forma, y el procedimiento eclesiástico, los límites de la coacción, donde se podía confirmar el consentimiento y posponer la intimidad sin vergüenza. El conflicto con la costumbre continuaba. No se podía abolir de un plumazo. En las asambleas seguían resonando los discursos de los ancianos sobre el honor del clan y las ventajas de la unión. Pero ahora las partes adultas tenían una nueva vía: la objeción por escrito, seguida de la verificación de la forma, y, a continuación, la protección temporal contra la disciplina del clan. En las actas se consignaba: voluntad confirmada, vida en común pospuesta hasta la madurez, bienes bajo inventario, intervención de la familia limitada, intentos de violencia calificados como delito penal y no como educación. En este punto, el mito de que el matrimonio es un acto de voluntad del clan se topaba con el papel, donde el matrimonio es el resultado del consentimiento de las personas y no de la asamblea. El norte no se volvió más suave de repente. Simplemente obtuvo una herramienta con la que la presión del clan dejó de ser la única opción. Esta es la esencia de la elaboración de leyes. Proporcionar un procedimiento mediante el cual los adultos puedan llamar a su voluntad matrimonio, y no objeto de negociación. Si continuamos, la siguiente parte profundizará más. ¿Cómo exactamente el tribunal aplazaba la intimidad matrimonial? ¿Qué registros hacía la parroquia? ¿Cómo se contaban los regalos? ¿Cómo se castigaba por intentar eludir el aplazamiento? ¿Y cómo interactuaba el libro real con el derecho de las tierras vecinas? A partir de ahí, todo se volvía aún más árido y, por lo tanto, más eficaz. El matrimonio dejaba de ser un escenario para convertirse en una secuencia de pasos que era difícil engañar con los nombres ilustres de la familia.
Primero, la mesa comunitaria fijaba la promesa, no como un resultado definitivo, sino como una intención con una lista de condiciones. ¿Quién traía los regalos? ¿Dónde se guardaba el cofre con las llaves? ¿A quién le correspondía el regalo matutino? ¿Quién se encargaba del mantenimiento diario si se posponía la vida en común? A continuación, la parroquia anunciaba la intención para que todos los adultos pudieran declarar cualquier impedimento. Parentesco por líneas prohibidas, disputas de deuda sin resolver, votos anteriores, violencia, enfermedades ocultas. No era una representación, era el aire con el que se ventilaba la habitación antes de que se instalaran en ella las personas. Y solo después de eso, el documento pasaba al libro de la Iglesia, donde el matrimonio se convertía en una forma reconocida por el tribunal, y no por la multitud. En esos mismos legajos, el papel permitía detener el avance hacia el lecho si una de las partes declaraba presión familiar o miedo a una intimidad prematura. El tribunal no destruía la unión, sino que ponía una barrera dentro de la casa, establecía un plazo, designaba testigos y enumeraba las obligaciones de manutención, para que el lecho pospuesto no se convirtiera en un castigo. La codificación real funcionaba como un artesano seco. Eliminaba los gestos superfluos y fijaba la herramienta. En los registros urbanos y rurales aparecieron frases estereotipadas. Se reconoce la voluntad de las partes. No se han detectado obstáculos. La vida en común se aplaza hasta la madurez. Se describe la propiedad. El cofre con las llaves se deja en poder de la parte que insiste en el aplazamiento. El intento de coacción se castiga en un tribunal secular. La violación de la forma eclesiástica se castiga con penitencia. A continuación venía la contabilidad. ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de la casa sin cama? ¿Quién paga a los testigos? ¿Quién guarda los sellos? ¿Quién tiene derecho a presentar el inventario al tribunal? Este orden parece insensible hasta que se comprende lo esencial. Sin estas líneas, ambas partes no tienen aliento, solo gritos, propios y ajenos. Aquí, el aliento se lo lleva el procedimiento. Los tribunales del norte sabían ver la unión no solo con los ojos de la familia. En los cuadernos se encontraban casos en los que se posponía la vida en común en favor de una mujer adulta que alegaba presión y sufrimiento, y casos en los que la misma protección se concedía a un hombre adulto al que la familia utilizaba como instrumento político. La mera posibilidad de que el consentimiento fuera de dos personas y no de la sala de testigos rompía la vieja música de la pavana del clan. Los tribunales también se dieron cuenta de la economía de esta música. Si la unión se celebraba por el bien de la paz entre las casas, el aplazamiento de la intimidad requería la protección de la dote para que la familia no castigara la silenciosa obstinación con hambre y frío. En las decisiones aparecían órdenes secas: dejar el baúl, no tocar las llaves, no desalojar, pagar el fuego y el pan, conservar la ropa y la ropa de cama intactas, indemnizar por las pérdidas si la familia intentaba iniciar una corrección de conducta.
bajo el pretexto del cuidado. A continuación se producía un giro preparado, en el que el libro real se basaba en el principio eclesiástico. El matrimonio se mantiene por voluntad y no por la fuerza. Y cualquier intento de hacer una vida en común por la fuerza convierte la disputa matrimonial en un delito penal. El norte conocía la palabra secuestro, no como algo romántico, sino como un delito grave. La captura de un adulto contra su voluntad se castigaba con prisión y multas, y si la acción iba acompañada de amenazas o daños, el castigo se agravaba. El tribunal, que posponía el hecho para proteger la voluntad, advertía al mismo tiempo: cualquier traslado independiente de la cama a la casa sin seguir el procedimiento se interpretaría como un delito y no como insistencia familiar. Sonaba duro, pero no había otra opción. La línea entre el aplazamiento y el abuso es muy fina, y no se basa en buenas intenciones, sino en un sello y una llave. Otro giro se refería al mito de que el norte tolera los ritos secretos si todos están satisfechos con el resultado. Los documentos lo veían de otra manera. Una boda secreta, sin publicación de la intención, sin comprobación de impedimentos y sin testigos, no se consideraba un matrimonio, aunque los participantes fueran adultos y les pareciera más honesto ante Dios. Esa unión se rompía sin dificultad y sus participantes eran sometidos a un nuevo procedimiento. El silencio no se consideraba una virtud, sino un punto débil para la violencia. La publicación de la intención era un escudo, no una humillación. Todo lo que se pudiera objetar debía decirse antes de que la casa se convirtiera en matrimonial. En este punto, el libro eclesiástico y el texto real estaban de acuerdo. La forma es más importante que el romanticismo, porque la forma protege al débil. El tercer giro se producía cuando la familia intentaba mantener el control a través de los regalos. Los conjuntos de regalos, desde cofres hasta establos para vacas, eran una parte importante de las uniones, y el clan quería disponer de ellos si la vida en común no llegaba a su debido tiempo. Los tribunales cortaban este nudo con calma. Los regalos entregados en relación con la promesa de matrimonio permanecían en la parte que no había violado la forma. El intento de recuperarlos bajo el pretexto de castigo por indecisión se calificaba como arbitrariedad con devolución del valor y recargo adicional. De este modo, la economía de la unión dejaba de ser un garrote y se convertía en una suma de obligaciones verificables por escrito. La frialdad de esta contabilidad era más temible que cualquier discurso amenazador. Privaba al clan de la posibilidad de ejercer presión mediante la necesidad. El contacto entre la unificación del norte y el procedimiento eclesiástico dio lugar a otro detalle severo: el derecho a la separación de bienes sin romper el matrimonio. En algunos casos, los tribunales confirmaban la unión, pero hasta que una de las partes alcanzara la madurez, prescribían vivir bajo el mismo techo, pero sin compartir lecho. Se contabilizaban los gastos comunes, se protegía la casa de intrusiones, se limitaban las visitas de la familia y cualquier intento de arreglar el caso se interpretaba como una violación del orden judicial. Era una vida aburrida y difícil,
pero era mejor que el rápido desenlace impuesto por el clan. En algunos casos, se fijaban plazos para que un médico de confianza examinara la salud, no para entrar en la casa, sino para que el tribunal tuviera un registro irrefutable. No hubo coacción, la cama no se tocó, la casa se alimenta, la propiedad está intacta. El poder no idealizaba a las personas, las consideraba. Si el clan intentaba eludir el aplazamiento con elocuencia, la parroquia exigía que se volvieran a declarar las intenciones. Si el clan intentaba eludir el aplazamiento por la fuerza, el representante real trasladaba la disputa al ámbito secular y imponía un castigo por violencia. Estos mecanismos funcionaban porque el libro real no cosía consignas en el tejido de la vida cotidiana, sino roles. ¿Quién escribe? ¿Quién comprueba? ¿Quién guarda las llaves? ¿Quién es responsable del fuego y el pan? ¿Quién compensa si se produce algún daño? En este esquema, lo más aterrador no era el castigo, sino la previsibilidad. El clan sabía de antemano que el filo de la navaja no conducía al arrepentimiento, sino a una anotación en el registro y a una sanción, y que la presión a través de la pobreza conducía a la misma anotación. El norte amaba hablar de honor, pero era el papel el que más lo valoraba. En los casos en que la intimidad pospuesta se convertía en una larga pausa, los tribunales defendían la reputación de ambas partes con una anotación. La unión se reconoce, la cama se cierra, la calumnia se prohíbe, la imposición de rumores sobre la inferioridad se castiga. En este pasaje, la palabra consentimiento adquiría otra dimensión. No era sólo la voluntad de la unión, sino también la voluntad del ritmo de esa unión. Los adultos obtenían el derecho no sólo a decir sí, sino también a decir más tarde, sin correr el riesgo de ser crucificados en la plaza pública por los chismes y las represalias familiares. Y todo ello porque la codificación real permitía establecer legalmente una barrera infranqueable entre el hogar y la multitud. Cuando los antiguos estatutos de las tierras vecinas entraban en juego, el procedimiento del norte no fingía que el mundo terminaba en la frontera. Si la unión se celebraba entre familias de diferentes zonas jurídicas, la parroquia y el tribunal comprobaban la compatibilidad de las formas y exigían que el procedimiento se redujera a un denominador común. Publicación de la intención según nuestras costumbres, comprobación de los impedimentos según nuestras listas, prohibición de la convivencia hasta la madurez según nuestras normas. No es orgullo ni fuerza, es la costumbre de proteger a los adultos por igual, siempre que entren por la misma puerta. En estos asuntos, la política de clanes solía contar fábulas sobre que las leyes ajenas nunca comprenderían el honor del norte. El documento respondía con cifras. ¿Cuántas disputas se lograron apaciguar? ¿Cuántos hogares evitaron la violencia? ¿Cuántos casos trajeron compensaciones sin deshonra? Las historias perdían ante los cálculos. Existe una parte oscura de esta rutina.
sobre la que se escribe de forma seca en las crónicas. A veces, el aplazamiento no salvaba de una intervención brusca. A veces, el clan intentaba irrumpir en la casa y corregir el orden a su manera. A veces, sacaban a un adulto de su refugio y lo devolvían a la casa familiar, donde ocultaban la amenaza tras palabras sobre el deber. Estos casos no terminaban en la página de la iglesia, sino en la lista secular de castigos. Se registraban sin detalles qué se había hecho, quién y cuándo, qué sanción se había impuesto, qué daño se había indemnizado. Los tribunales tenían que mantener las apariencias cuando la familia exigía indulgencia por el bien de la paz, y la parte perjudicada temía armar un escándalo. En esos momentos, el procedimiento real mostraba su rasgo más terrible: la indiferencia hacia las palabras bonitas. Se fijaba en el sello, en la llave, en el cofre, en el registro de la publicación, en la línea sobre el aplazamiento. Si todo esto estaba presente, cualquier paz arbitraria se convertía en una arbitrariedad punible. Por otro lado, no todos los aplazamientos eran eternos. En los cuadernos se encontraban anotaciones de que, al alcanzar la madurez, las partes confirmaban su voluntad de vivir juntos mediante un procedimiento eclesiástico, no con una fiesta, sino de nuevo con una lista de pasos. El tribunal fijaba la fecha, la parroquia hacía una anotación, los testigos firmaban, se revisaba el baúl, se confirmaba el regalo matutino, y la casa pasaba de un estado de espera a un régimen familiar normal. Este desenlace no se convirtió en leyenda. Pasó desapercibido para los cronistas porque no había sangre ni escándalo. Pero fueron precisamente estos desenlaces silenciosos los que crearon otro mito del norte, no sobre la fuerza bruta, sino sobre la dura disciplina de la forma, capaz de soportar tanto el miedo como el orgullo de la estirpe. Detrás de esta disciplina estaba el rey, cuyo apodo quedó para siempre ligado a las leyes, y los escribas de la iglesia, acostumbrados a medir las pasiones en páginas. Su alianza no eliminó la pobreza, el frío, las enfermedades y los inviernos crueles, pero les quitaba a esos inviernos el derecho a dictar con qué rapidez y de qué manera los adultos debían compartir el lecho conyugal. Lo más aterrador de esta historia no es el castigo ni las prohibiciones. Lo más aterrador es el detalle con el que el registro es capaz de abrir los dedos ajenos que aprietan el cuello de otra persona. No hay misericordia en él, pero hay un límite. Y cuando, en otra cabaña comunitaria, dos clanes vuelven a poner la mesa, el objeto más importante de la habitación no son las copas ni los regalos. El objeto más importante es el libro en el que se puede anotar la voluntad de unión y la voluntad de aplazamiento, para que incluso las personas fuertes se vean obligadas a vivir junto a esa voluntad, y no por encima de ella. La costumbre del norte de decidir los destinos alrededor de una larga mesa junto al hogar
respiraba calor, pero el derecho aprendió a enfriar el calor con la banda de hierro del procedimiento. Allí donde el clan consideraba el matrimonio como parte de sus posesiones, el texto establecía la unión en los límites de las jurisdicciones, lo que está sujeto a la verificación de la Iglesia, lo que escucha el representante real. ¿Qué pasos no se pueden quemar en el consejo familiar? En el centro de esta bifurcación se encontraba el acuerdo sobre los límites del poder, tanto eclesiástico como secular, que establecía que los asuntos matrimoniales, las formas de contraer matrimonio y los obstáculos para ello estaban sujetos a la competencia eclesiástica, mientras que la coacción y la violencia, incluso si se encubrían con conversaciones sobre la paz entre las cortes, eran competencia de los tribunales seculares. No se trataba de un compromiso por el simple hecho de serlo, sino de un equilibrio en el que ni el clan ni la parroquia podían, con un solo gesto, cambiar la vida de un adulto. La doctrina eclesiástica ponía en manos del tribunal el instrumento más frío. Los umbrales de edad para el consentimiento y la regla de la madurez. Los canonistas repitieron durante muchos años la misma fórmula. La unión surge de la voluntad de personas adultas. Para las jóvenes, el umbral de la madurez se consideraba alrededor de los 12 años y para los jóvenes, alrededor de los 14. La promesa de un futuro matrimonio antes de alcanzar estos umbrales podía registrarse, pero la vida en común debía posponerse hasta la madurez. En caso de duda, el tribunal tenía derecho a separar las camas, manteniendo la unión como forma jurídica. Sonaba seco, pero precisamente esa sequedad ofrecía refugio frente al clamor. El papel permitía a los adultos decir más tarde y obtener tras ese más tarde protección, en lugar de una nueva forma de humillación. La codificación real retomaba esta lógica y la hacía visible como un ritual del oficio. Primero, la declaración de intenciones, para que cualquier adulto pudiera alegar un impedimento. Luego, la verificación de los lazos familiares y las deudas. Luego, el registro de los bienes y las propiedades, para que la economía de la familia no se convirtiera en una soga al cuello. Luego, el registro eclesiástico de la unión y, si una de las partes lo solicitaba, la decisión de aplazar la vida en común hasta la madurez, con obligaciones de manutención y una lista de bienes sellados. En esta escalera no había nada espectacular. En ella estaba el recuerdo de los pasos. La propia ley, recopilada bajo el reinado del rey, glorificado como el Hacedor, mantuvo al país durante siglos y, de ese modo, convirtió una costumbre dispersa en una ruta única por la que se podía transitar sin dejar sangre en el umbral. En los libros de registro de las parroquias y tingos del norte, esto parecía una larga contabilidad de la voluntad humana. La parte adulta, que insistía en el aplazamiento, permanecía bajo techo, pero sin cama. El cofre con las llaves, bajo inventario y sello. El fuego y el pan, a cuenta,
determinada de antemano. Las visitas de la familia, por horas y con testigos. Los intentos de corrección rápida, mediante el ruido y la fuerza, se trasladaban al ámbito civil con sanciones a favor de la parte perjudicada. No había heroísmo en estos asuntos. Había una secuencia en la que cada paso detenía la inercia del clan, que dividía a las personas en fieles y obstinados. Y era precisamente esa secuencia la que obligaba a los fuertes a actuar con cautela. El camino hacia el cuchillo conducía a la arbitrariedad punible. El camino hacia la necesidad, a la devolución de los regalos y a la multa por intentar presionar con el hambre. El mito de la boda secreta del norte, que supuestamente se respetaba por el bien de la paz, se derrumbó en vísperas de su publicación, sin intenciones declaradas, sin comprobar los obstáculos y sin formalidades. La Iglesia no reconocía el matrimonio y la parte real no aceptaba el silencio familiar como argumento. El silencio no se consideraba una virtud, sino una condición para el abuso. La vida en común iniciada en silencio, en presencia de un aplazamiento previamente designado, se interpretaba como una violación del orden con castigo para quienes la habían organizado. Así, el documento quitaba de las manos del clan su decoración favorita, la unión rápida, creada en secreto, y la sustituía por un soporte con sellos y fechas, donde el secreto se convierte en una línea y deja de controlar los cuerpos. La capa económica se hizo especialmente palpable. Las masas de donaciones, desde cofres hasta derechos sobre parte del rebaño, perdieron su papel de garrote. Si la vida en común se posponía formalmente, el regalo de la parte que no había infringido el orden quedaba protegido. El intento de retirar el regalo por demora se convertía en una arbitrariedad con devolución del valor y una sanción adicional. El importe del regalo matutino se fijaba por separado, para que no se disolviera en el presupuesto familiar y no se convirtiera en una herramienta de coacción. El tribunal no discutía sobre el amor. El tribunal contaba los barriles, las velas y el pan. Y fue precisamente esta aritmética la que acabó con las antiguas formas de presión más rápido que cualquier elocuencia. Allí donde la unión afectaba a diferentes zonas jurídicas, islas marítimas, parroquias fronterizas, los norteños ya tenían un remedio para las disputas sobre costumbres ajenas: llevar la forma a un denominador común. La proclamación, según nuestro orden. Los obstáculos, según nuestra lista. El aplazamiento del lecho, según nuestras líneas. No había orgullo en ello. Era la costumbre de proteger por igual a los adultos que entraban en nuestra tierra. En estos asuntos solían circular rumores de que las leyes ajenas supuestamente no entendían nuestro honor. Pero, en definitiva, las historias perdían. Menos violencia, menos disputas en la puerta, menos confiscaciones bajo el pretexto de enseñanza. El libro del rey funcionaba como una presa silenciosa que nivelaba el torrente turbio. En esta presa, a veces se rompían las tablas. Había casos en los que el aplazamiento no salvaba de la brutal invasión del clan.
en los que se sacaba a un adulto de la protección con el pretexto de una rápida reconciliación, en los que se ocultaba la amenaza en oraciones de obediencia. Estos episodios terminaban con castigos seculares y líneas secas. ¿Quién intervino? ¿Con qué amenazó? ¿Qué se compensó? Sin escenas, solo sellos. El poder mantenía un tono indiferente, más aterrador que el trueno. La indiferencia no significa indiferencia, significa que la belleza del discurso no cambiará el resultado si sobre la mesa hay una publicación, un inventario y una resolución de aplazamiento. Allí donde el clan juraba paz, el documento recordaba: la paz es la firma de un gasto en leña y pan, y un baúl sin abrir, y no una mano ajena que te arrastra a la cama. Y al revés, no todos los aplazamientos se convertían en una pausa eterna. En los mismos libros se encontraban breves anotaciones en las que, al alcanzar la madurez, las partes confirmaban su voluntad de vivir juntas. La fecha, los testigos, la nueva comprobación de los obstáculos, el recuento del baúl, la confirmación del regalo matutino. La casa cambiaba de régimen en silencio. La iglesia indicaba que la unión ahora era completa. La parte secular cerraba la antigua protección. No había leyendas, solo la vida, en la que la forma había sacado a las personas de un período difícil y no se había roto. Estos desenlaces rara vez aparecían en los relatos posteriores, porque no hay gritos en ellos. Pero eran precisamente ellas las que mostraban por qué en el norte la promulgación de leyes resultó ser más fuerte que la canción del clan. Porque la canción no tiene fecha ni sello, y la forma sí. Detrás de todo esto se alzaba la larga sombra del libro real, un compendio que había sobrevivido a los siglos y había devuelto con sus raíces el poder sobre el matrimonio a un marco en el que la voluntad de los adultos era más importante que los intereses del clan. El norte seguía siendo severo. La pobreza, los inviernos y las enfermedades no pedían permiso. Pero cómo y cuándo los adultos convertían la unión en una cama compartida, dejaba de ser un escenario para la familia. Se daba prioridad al consentimiento y a la forma legal, y no al baile de regalos y apretones de manos. En esto consistía el extraño humanismo del norte, sin palabras sobre el humanismo. El respeto por la regla de madera, por la fecha, por el sello y por el derecho del adulto a decir sí y más tarde, de manera que nadie se atreviera a cambiar el orden de estas palabras. Y cuando comenzaba otro banquete, con los mismos susurros sobre la paz, el objeto más importante sobre la mesa volvía a ser el libro, no para las oraciones, sino para la vida. Dentro de este sistema, la contabilidad de la tierra era especialmente importante. En el norte, las casas rara vez se encontraban separadas de los campos, los pastos y los derechos sobre los bosques. El clan consideraba que la unión era una forma de meter las manos en las tierras ajenas. El libro real rompía esta lógica con un recurso cotidiano.
Mientras se pospone la vida en común, la disposición de la tierra comunal y los bienes muebles queda bajo la llave de un adulto responsable de entre los testigos, y los acuerdos celebrados en nombre del beneficio familiar están sujetos a anulación si se reconoce que ejercen presión sobre la parte que ha conseguido el aplazamiento. A continuación, seguía una lista seca. ¿Quién está autorizado a alimentar al ganado? ¿Quién registra los ingresos por la venta de pescado y queso? ¿Quién está obligado a reembolsar los gastos del invierno si la familia intenta moderar la obstinación con el hambre? Allí donde antes los ancianos se jactaban de su poder sobre el saco de grano, aparecía un discreto cuaderno con firmas y fechas, y el grano dejaba de ser un cinturón para volver a ser comida. Este mismo cuaderno protegía también la palabra consentimiento de convertirse en un sonido vacío. Si un adulto insistía en que la voluntad había sido arrancada bajo amenaza, el tribunal no se contentaba con declaraciones generales sobre el honor. El tribunal buscaba 6 cosas sencillas: la publicación de las intenciones, la verificación de los obstáculos, el registro del formulario, la nota sobre el aplazamiento, el inventario del baúl y la lista de testigos. En ausencia de cualquiera de estos elementos, la familia perdía el derecho a invocar que ya estaba todo decidido, y la unión no se consideraba concluida hasta que se corrigiera el formulario. No se preveía ninguna reparación del honor a bombo y platillo, sino el sello y la repetición de los pasos. Lo que ofendía a la memoria del clan no era eso, sino la inevitabilidad. El orden era el mismo para ricos y pobres, para la casa del pescador y la casa junto a la carretera, y por eso los nombres antiguos ya no abrían las puertas sin llamar. Más cerca del mar, donde las alianzas se consolidaban con transportes y participaciones en los barcos, la disputa pasaba a otro plano. ¿Quién tiene la última palabra en los libros de contabilidad si la cama está cerrada hasta la madurez? Aquí, la parte real prefería una salida complicada, pero honesta, una escritura económica conjunta sin mezcla de cuerpos. Hasta alcanzar la mayoría de edad, la parte que había conseguido el aplazamiento seguía disponiendo de sus bienes muebles y de parte de los ingresos, y las transacciones importantes requerían doble firma y la firma de un testigo. Un paso más en el muelle eliminaba la vieja práctica de que el clan declarara el acuerdo mercantil como prueba de una vida familiar normal. Ahora las pruebas eran sustituidas por la voz. En el papel había 2 firmas y en las puertas una resolución sobre la separación de lechos, y cualquier intento de ir en contra de este vínculo se castigaba con una sanción social. Lo que parecía una cadena de nimiedades, en realidad salvaba a los adultos de esa misma pedagogía familiar, sobre la que más tarde se compusieron leyendas suaves. Las leyendas daban a entender que una tierra severa exigía medidas severas. Los cuadernos revelaban que la severidad solía encubrir la búsqueda de una dote. El tribunal no discutía los duros inviernos, pero les quitaba el derecho a ser aliados de la violencia.
Si el clan expulsaba a un adulto de su casa por su intransigencia, la parroquia lo ponía bajo su protección. Le asignaba una pensión de las fuentes indicadas y lo consideraba no como caridad, sino como el cumplimiento de su deber. La violencia se convertía en un gasto, no en un argumento. En esta contabilidad se encontraba la moralidad más palpable, aunque no se pronunciaran palabras sobre la moralidad. Los matrimonios lejanos, en los que los intereses familiares se cruzaban con las leyes vecinas, eran especialmente delicados. Las palabras sobre nuestro honor solían rodar por la mesa junto con los barriles, pero el procedimiento seguía siendo sencillo. Anuncio de intenciones en la parroquia del lugar de residencia. Comprobación de impedimentos según la lista de la tierra donde viviría la unión. Registro del formulario según la costumbre eclesiástica. Aplazamiento según el libro real, si lo solicita una de las partes. Las objeciones sobre costumbres ajenas se apaciguaban de la misma manera que los gritos domésticos, con un sello y unas firmas. A los adultos se les devolvía el derecho a no ser transportados a través del estrecho como mercancía. En raras ocasiones, la disputa llegaba a un rechazo mutuo, y entonces el papel ponía los puntos aún más claros. Devolver los regalos entregados, reembolsar los gastos de los testigos, cerrar el libro como unión fallida. Las leyendas llamaban a estos casos vergüenza. Los registros los calificaban de agotados en forma. Y eso era mucho más honesto que arrastrar a dos personas por la vida en beneficio de la corte. El norte no ocultaba que la iglesia tenía la llave de la forma. La inscripción en el libro de la iglesia convertía la unión en un matrimonio en sentido jurídico, y era precisamente esta inscripción la que permitía a la parte secular intervenir cuando el clan intentaba eludir el aplazamiento con gritos o astucia. Por la misma razón, el silencio era peligroso. Las promesas secretas, hechas sin publicar las intenciones y sin comprobar los obstáculos, no ofrecían protección, sino vulnerabilidad. Bastaba con que una de las partes denunciara la presión para que ese ritual se derrumbara, ya que se había realizado en un lugar donde el abuso era más fácil de ocultar, en la sombra. La justicia aquí no parecía una gran idea, sino una lámpara en el vestíbulo. Encendida significaba que se veían los rostros, los sellos y las fechas. Apagada significaba que era conveniente meter a la gente por la puerta. Alrededor de la lámpara siempre circulaban historias de que el clan y la parroquia sabían llegar a un acuerdo sin juicio, por el bien de la paz. A veces era así, y entonces todo parecía decente. Anuncio, verificación, registro, aplazamiento, contenido, testigos en el lugar. Pero más a menudo, detrás de la palabra paz, se escondía el cansancio, que se intentaba resolver en la cama ajena. Por eso las cartas del norte mantenían obstinadamente la prohibición de cortar el camino. No se podía arreglar rápidamente la unión en plena noche y dar el asunto por ganado. No se podía llevar a la parroquia una
señal de consentimiento obtenida mediante persuasión o amenaza. Todo lo que se obtenía de esta manera se convertía en algo vacío en la mesa del juez. Solo así el procedimiento seguía siendo más fuerte que la retórica, y los adultos más fuertes que sus propios miedos. Junto al matrimonio siempre estaba la herencia, y aquí también sonaban diferentes flautas. La familia consideraba que, mientras no se abriera el lecho, el derecho de sangre podía interpretarse con mayor libertad, y el don podía revocarse o redistribuirse. El tribunal respondía de forma tajante, pero predecible. Si la unión era reconocida y aplazada formalmente, el intento de basarse en la incompletitud del matrimonio para redistribuir la herencia se equiparaba a un abuso, y la parte perjudicada tenía derecho a una indemnización. No se trataba de generosidad, sino de proteger una ruta por la que no se puede pasar si a cada paso te golpean con el largo bastón de la costumbre. En los raros casos en que las partes se separaban después de alcanzar la madurez, sin haber comenzado la vida en común, esos mismos registros ayudaban a cerrar la cuenta sin peleas, devoluciones confirmadas por testigos, inventarios corregidos, sellos retirados. Con el tiempo, apareció otro detalle en estos asuntos que apenas se mencionaba en las crónicas, pero que significaba mucho en las cocinas. La gente aprendió a pronunciar en voz alta la simple y difícil palabra más tarde, sin miedo. No porque los corazones de los norteños se hubieran ablandado, sino porque detrás de esa palabra había, inesperadamente, una infraestructura. La parroquia, donde se leen las intenciones. El tribunal, que fija la manutención. Los testigos, que no se avergüenzan de firmar el papel. Y la casa, en la que no irrumpirán para corregir. Ese más tarde dejó de ser una osadía personal y se convirtió en una fórmula jurídica. Y, como toda fórmula, calmaba los ánimos más que los sermones. Los canonistas, por supuesto, no escribían sobre el clima del norte. Escribían sobre la voluntad y la madurez. La parte real no escribía sobre la belleza. Escribía sobre las firmas y el gasto en leña. Juntos, estos textos reunían una defensa que recortaba la presión tribal en esa misma frontera donde antes se quebrantaba a las personas, entre el hogar y la cama. La intimidad pospuesta no resultaba ser una vergüenza, sino una forma de no degradarse a uno mismo y no quebrantar al otro. El compromiso era sencillo. Primero la forma legal, luego los cuerpos legales. Todo lo demás era arbitrariedad con consecuencias previsibles. La escena más terrible tenía lugar cuando el papel llegaba a la casa después de la ruptura. Había casos en los que el clan seguía presionando, en los que se arrastraba a la fuerza a un adulto a la cama de otra persona, en los que los hombres del vecindario, adultos y fuertes, creían que estaban ayudando al honor. El cuaderno lo registraba brevemente: nombres, día, lugar, daño, castigo, compensación. Y en esas breves líneas no vivían ideas grandilocuentes sobre la justicia, sino la fría certeza de que la forma es más fuerte que la manada, si la forma tiene guardianes.
En el norte, rara vez, se pronunciaba la palabra derecho con calidez, pero era precisamente la frialdad de los registros lo que a veces devolvía a las personas la posibilidad de respirar. Esta posibilidad no hacía más felices a las uniones, pero las hacía más honestas. Cuando dos familias se separaban, porque más tarde se convertía en nunca, el tribunal no intentaba recuperar el amor, sino que cerraba los libros y permitía seguir viviendo sin la vergüenza eterna. Cuando más tarde se convertía en ahora, la iglesia y la parroquia llenaban silenciosamente las líneas vacías, y la casa volvía a la normalidad, como si no hubiera habido ninguna tormenta. En ambos casos, el timonel seguía siendo el mismo, el consentimiento de los adultos y la forma legal. Y cada vez que una nueva fiesta comenzaba con conversaciones sobre los beneficios, se colocaba sobre la mesa un objeto que, aunque no era bonito, era el más importante. Esa misma hoja en la que se podía escribir la voluntad con letras, de modo que ni siquiera los parientes más fuertes pudieran cambiar el orden de esas letras. En los registros de las parroquias y los tingos, poco a poco fue apareciendo otra capa: el régimen laboral del acuerdo. Las partes a las que el tribunal había suspendido la convivencia vivían en régimen de casa común sin lecho, cofres individuales sellados, hogar como una cuenta, visitas familiares por horas y en presencia de testigos, ingresos anotados en un cuaderno, transacciones importantes solo con doble firma. Para los clanes, esto parecía una humillación de su poder habitual, pero para los adultos se convirtió en una forma de llegar al sí, sin discusiones ni gritos. La parroquia no registraba emociones, sino objetos. Cuántas velas se necesitaban al mes, quién llevaba la harina, quién tenía la llave del cofre, qué pergamino tenía el guardia para que se lo pudieran pedir en cualquier momento. Si la familia intentaba acelerar los acontecimientos presionando con el hambre o el frío, los papeles retiraban los bienes y imponían una multa, y el inventario de las cosas se engrosaba con una nueva línea: compensar lo perdido. Así, el mito de que una tierra dura exige medidas duras se rompía cada vez con la cuenta de la leña, el pan, la lana y la cera para velas. Los casos más graves se producían cuando el clan no creía que el papel fuera más fuerte que la noche. Hubo intentos de trasladar la cama a la casa sin una decisión judicial, con el pretexto de una rápida reconciliación, en la que se atrapaba al adulto en una trampa de persuasiones y amenazas. Estos episodios no se convertían en relatos con detalles. Se registraban como delitos secos contra la voluntad. ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué castigo y qué compensación se impuso? La parte real mantenía un tono indiferente y, con ello, hacía lo más terrible: privaba a la escena de su atractivo. La fuerza secreta dejaba de ser una cuestión de honor y se convertía en un gasto con indicación de cantidades y plazos. La llegada y el ting, junto con la codificación, privaban al clan de su principal herramienta, la rapidez. Cuando la rapidez dejó de ser una ventaja, la política del clan
tuvo que aprender a esperar la madurez junto con aquellos a quienes solía llamar suyos. La forma eclesiástica se erigía en este mecanismo como una lámpara junto a la puerta. La proclamación pública de las intenciones, la comprobación de los obstáculos, la inscripción en el libro, y si alguna de las partes lo solicitaba, la resolución de aplazamiento, convertían la habitación oscura en un espacio del que era difícil sacar a una persona sin hacer ruido. En la vida cotidiana del norte, durante siglos circularon historias sobre ritos secretos, supuestamente respetados por el bien de la paz, pero el documento lo veía de otra manera, sin anuncio, sin verificación, sin libro no hay matrimonio, sino vulnerabilidad. Cuanto más alto se pronunciaba la palabra paz, más atentamente comprobaba el tribunal si detrás de ella se escondía un intento de eludir la fórmula del consentimiento. Aquí, el libro y la parroquia decían lo mismo. La forma es más importante que la leyenda, porque la forma protege al débil en los momentos más difíciles. La economía se adelantaba a las moralinas en otro aspecto. Los regalos que el clan gustaba de convertir en palanca perdían su fuerza de impacto. El regalo matutino se fijaba por separado, con una cláusula de aplazamiento, para que no desapareciera en el presupuesto general y no se convirtiera en un motivo para devolver a la gente a la cama en aras de la justicia. En la costa, donde los matrimonios se unían mediante participaciones en barcos y recibos de almacén, se incluía una protección aún más sutil: la escritura de propiedad conjunta sin mezcla de cuerpos. Hasta alcanzar la madurez, las partes llevaban sus asuntos como socios en la propiedad, y no como cónyuges en la cama. Cualquier intento de convertir la firma mercantil en prueba de una vida familiar normal se desmoronaba ante la resolución de separación de lechos. En el muelle, esto no parecía romántico, sino aburrido. 2 firmas, testigos, una anotación sobre la resolución, un sello. Precisamente por eso funcionaba. Cuando las uniones cruzaban las fronteras de las zonas jurídicas, se activaba el régimen del denominador común. La declaración de intenciones se hacía en el lugar de la futura vida. Los obstáculos se comprobaban según la lista de esa tierra, el registro del formulario según los estatutos de la Iglesia y el aplazamiento según el libro real. Las diferentes tradiciones jurídicas discutieron durante siglos, pero en materia de consentimiento, el norte se mantuvo firme. Las costumbres ajenas no deben traer a la casa una sombra en la que sea más fácil mantener a una persona bajo control. Esta postura no tenía que ver con el orgullo, sino con la previsibilidad. Las leyendas de los clanes solían convencer de que allí entienden el honor de otra manera. El papel respondía con cifras, donde se llevaba a cabo el procedimiento hasta el final. Había menos violencia, menos arbitrariedad, menos hogares destruidos. Este mecanismo también tenía efectos contrarios. No todos los aplazamientos se convertían en un puente hacia la vida en común. En los registros se encontraban desenlaces en los que, al alcanzar la madurez, las partes no confirmaban su voluntad. Entonces,
El tribunal cerraba la unión sin escenas. Devolución de los regalos según las listas, reembolso de los gastos de los testigos, retirada de los sellos, liberación de la casa, marca, agotado en forma. Este desenlace se consideraba frío, pero era precisamente lo que salvaba a las personas de un largo y humillante agotamiento en el dormitorio, al que se veían arrastradas por cortesía hacia la paz entre los patios. El humanismo nórdico no se admiraba a sí mismo. Admitía la ruptura honesta para que el no sonara como un delito. En el otro extremo de la escala estaban los casos en los que más tarde se convertía en ahora, también sin gritos. La parroquia anotaba la fecha, el tribunal retiraba la vigilancia, los testigos firmaban y la casa volvía a la normalidad. Estas anotaciones no se convertían en canciones, pero en ellas se respiraba el aire que respiran los adultos. La resistencia más tenaz no provenía de las canciones, sino de los almacenes. No todas las familias estaban dispuestas a dejar el baúl y las llaves en manos de la persona que había conseguido el aplazamiento. Los intentos de poner orden a través de la economía se reprimían rápidamente. El traslado arbitrario de objetos se interpretaba como una extralimitación. Si los objetos lograban desaparecer, el tribunal ordenaba la devolución del valor y seguía adelante, de forma más estricta, con la prohibición de acceso. A veces se designaba a un vigilante de la parroquia, no para vigilar a las personas, sino la puerta, solo para que no rompieran el sello por la noche. Estas decisiones parecían humillantes para los poderosos, pero eran la única garantía de que el papel permanecería sobre la mesa hasta la mañana siguiente. Así es como el derecho aprendió a trabajar como un carpintero. Colocar un travesaño donde se rompe el hueco. Un tema aparte era la unión del consentimiento con la herencia. Las familias intentaban jugar con la incompletitud del matrimonio. Si no hay lecho, entonces se pueden simplificar las líneas de sangre y redistribuir las futuras cuotas. El tribunal cortó esta vía, equiparando tales maniobras a un abuso del orden. Si la unión es reconocida y aplazada en forma, la imperfección no da derecho a la redistribución. De lo contrario, el aplazamiento se convertiría en una palabra vacía. La respuesta fue seca y predecible. Indemnización a la parte perjudicada, devolución de lo redistribuido ilegalmente, anotación en el libro de infracciones. La gravedad de esta sequedad fue el principal apoyo, cuando la palabra más tarde se convirtió en un derecho y no en un motivo para la casa. Los canonistas, en sus recopilaciones, no conocían las aguas negras del norte, no escuchaban los vientos invernales, pero sus fórmulas mantenían la casa mejor que las vigas, daban al tribunal el derecho de separar las camas hasta la madurez y considerarlo no una vergüenza, sino una protección de la voluntad. La codificación real ocultaba estas fórmulas en el orden cotidiano. Parroquias, inventarios, sellos, testigos, guardias. Juntos creaban un extraño tipo de poder.
el poder de la previsibilidad. Los adultos podían decir sí y más tarde, con la misma seguridad, porque detrás de ambas palabras había la misma técnica. La lámpara en la puerta, el libro en la mesa, el sello en el baúl, la llave en la mano adecuada. Esta técnica también tenía puntos débiles. A veces los testigos resultaban ser parientes, a veces se llevaban regalos al guardián, a veces la parroquia perdía hojas. La parte real no respondía con ira, sino con reparaciones. Sustitución de testigos de patios vecinos, prohibición de aceptar regalos, duplicados de registros, listas adicionales. La mala noticia era que los abusos nunca desaparecían. La buena era que los abusos no tenían el monopolio de la rapidez. La rutina los alcanzaba. Esa fue la principal derrota del clan. Perdió el derecho a decidir en un ámbito que seguía pareciendo su escenario. A largo plazo, fue precisamente la rutina la que dejó una huella más profunda que cualquier victoria. El lenguaje de las casas se convirtió en fórmulas. Dentro de los límites de la forma, anunciado y verificado, la cama está cerrada hasta la madurez. La llave está en manos de tal persona. El cofre está bajo tal sello. Estas expresiones desplazaron a las amenazas y las insinuaciones habituales. No hacían la vida más cálida, pero la hacían más honesta. Y cuando, años más tarde, la siguiente fiesta comenzaba a resonar con palabras sobre el beneficio y la paz, en el centro de la mesa no había una copa ni un cuchillo, sino un libro. No era un icono ni una canción, sino una hoja en la que se podía escribir la propia voluntad de tal manera que ni el frío, ni la pobreza, ni el poder familiar pudieran cambiar el orden de las letras. Así se forjó el compromiso del norte, sin títulos rimbombantes. El acuerdo de los adultos, por encima del orgullo del clan. La forma legal, por encima de las prisas y los susurros. La cama aplazada, antes que las leyendas sobre la paz a cualquier precio. Y en esta secuencia había más dignidad que en 1000 discursos, porque la dignidad no es una palabra grandilocuente sobre el honor, sino la llave que queda en manos de quien dijo más tarde, y el sello que no se puede romper por la noche.